uno de los autores. Okay. Ay, ¿qué pasa acá? A ver, hay algo que no me deja compartir. A ver, un momento. A ver, me parece que tengo, a ver, un ratito que tengo algún inconveniente para poder, ya. Sí, ahorita, a ver, tengo un inconveniente para poder compartir ahorita la pantalla. Vamos a esperar unos momentos. Ya, ok. A ver, tengo inconvenientes para poder compartir la pantalla, es un problema de Zoom seguramente. Ya, así que de alguna manera les voy a explicar la clase ahora, ya. Bueno, esperemos que podamos, que se pueda superar ese inconveniente. Vamos a hablar un poquito de Garcilaso de la Vega, ¿no? Son unos autores de la Edad de Oro de la literatura española. Ok, ya. Y vamos a hablar un poquito antes de hablar de Garcilaso, ya. Vamos a ver un poquito de lo que es qué es la Edad de Oro, ¿no? ¿Por qué se le llama de esa manera? ¿Ok? Ya, como le digo, lamentablemente no puedo ahorita compartir, como ven, no me da la opción de poder compartir mis archivos, y así que yo espero que puedan prestar atención ya a lo que yo les voy a explicar, ¿ok? Y después, de acuerdo, ya podemos continuar. No puedo ver. No me da ver. Ah, bueno, me dio la opción. No sé qué pasa con esto. Pero ya. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que es la edad de oro ya de la literatura española, ¿no? Se le conoce también con este nombre al periodo de apogeo español, ¿no? Desarrollado en el siglo XVI, durante el reinado de Carlos I, conocido también como Carlos V de Alemania, y Felipe II, que había comenzado a gestarse durante el siglo XV y que a mediados del siglo XVII se eclipsa hasta desaparecer. Comienza con el reinado de los reyes católicos en 1492, cuando se produce el descubrimiento de América, que amplió el mundo conocido, y la toma de Granada, que implicó el punto decisivo de la reconquista y la consolidación de la monarquía. Y la consolidación de la monarquía española, ¿ok? La cual dice que luego de casi 8 siglos de guerra contra los musulmanes, o sea, fue un tiempo bien larguito, ¿no? Entonces, luego de estas luchas, consiguió un estado fuerte y pacificado, ¿no? Alcanzando España la categoría de modelo a imitar por el resto de los países. O sea, de alguna manera se potenció España, ¿ok? En general. O sea, luego
luego en este caso de la derrota de los, o sea, después de derrotar a los moros, ¿no? El imperio español en este caso pudo de alguna manera resurgir, ¿no? Entre lo que correspondía en este caso a los imperios europeos. ¿Okay? Recuerden que estaba en auge también el imperio alemán, el imperio británico, de lo que se iba, lo de los Países Bajos. ¿Okay? Este periodo concluye a mediados del siglo XVII, culminando con Pedro Calderón de la Barca, luego de lo cual se produce una gran decadencia cultural. ¿Okay? Uno de los autores de esta época es justamente Garcilaso de la Vega, quien es reconocido como el Petrarca español. Es un poeta renacentista español perteneciente a una noble familia castellana. En 1510 ingresó en la corte del emperador Carlos I y tomó parte en numerosas batallas militares y políticas. En 1530, Garcilaso viajó con Carlos I a Bolonia y permaneció allí un año hasta que este fue coronado, donde a pesar de sus eminentes servicios al emperador, se enojó con él por haber protegido los amores de un sobrino suyo, que aspiraba a la mano de una que le era muy superior en jerarquía, por lo cual fue desterrado a una de las islas de Danubio. Más no tardó en volver a la gracia del emperador, dado que poco tiempo después le acompañó una expedición en Piamonte. Una vez derrotados los franceses y cuando ya se veían en forzosa retirada, el emperador perseguía y daba caza. En esta operación ordenó la toma de una torre que se hallaba en un lugar de Frejus, perdón, donde desesperadamente se defendían unos 50 franceses. Garcilaso fue uno de los primeros en subir, mas fue herido de una pedrada Él a la cabeza y cayó. Lo llevaron de ahí a Niza, donde tras 20 días murió en dicho lugar a los 33 años. Es una edad muy corta, ¿no? Pero a pesar de tener una obra muy escasa, ya, a pesar de una obra escasa, escrita entre los años 1526 a 1535, fue publicada póstumamente junto con la de Juan Boscán en Barcelona, bajo el título Las obras de Boscán con algunas de Garcilaso de la Vega. Libro que inauguró el renacimiento literario en las letras prehispánicas. Muchas de sus composiciones reflejan la pasión de Garcilaso por la dama portuguesa Isabel Freire, aunque él estuvo casado con Elena de Zúñiga, a quien el poeta conoció en la corte en 1526. Los 40 sonetos y las 3 éolas que escribió se mueven dentro del dilema de la pasión y la razón que caracteriza la época petrarquista. Y en ellos recurre como el mismo autor, como Petrarca, ya al paisaje natural como correlato de sus sentimientos. O sea, de alguna manera a él le dicen, en este caso, el Petrarca español, por una referencia a Francesco Petrarca, que era un destacado renacentista italiano, ¿ya? Entonces, ahí tenía, por ejemplo, el símil. ¿Ya? Ese era el símil en este caso, de Garcilaso. Entonces, o sea, la obra de Garcilaso fue a tal nivel, en este caso, que de alguna manera es comparado, ¿no? con Francesco Petrarca. La poesía española del siglo XVI recoge todos los rasgos señalados para la cultura renacentista. Interés en la antigüedad clásica, Grecia y Roma, la mitología greco-romana, ¿no? Eso les decía, ¿no? Una vez pasado en este caso la época medieval, ¿no?
al finalizar la época medieval hay un movimiento de transición, que era en este caso la época, ¿no?, que pasa a la época renacentista, ¿ok? Y en este caso, pues, es el paso justamente de la edad medieval a, en este caso, a la vuelta otra vez a los valores grecolatinos, ¿no? O sea, que ya fue un salto de garrocha, se puede decir, si podemos hacer el símil con, en este caso, o sea, se pasó por encima de la Edad Media. O sea, no querían volver nuevamente a una etapa que no, para ellos no traían muchas luces, ¿no? El humanismo, ¿ok?, dentro de las obras renacentistas, se supone una revalorización de todo referente a la vida humana, la naturaleza como fuente y origen de la vida, la exaltación de la naturaleza como símbolo máximo de la belleza, el amor y la armonía. Características de la obra de Garcilaso. La innovación que supone Garcilaso en la literatura se concentra fundamentalmente en la ruptura que supone tanto en la forma como en el contenido con la época medieval. Ensaya de forma más brillante que Boscán los métodos petrarquistas, introduciendo el verso en decasílabo, con un sello personal inimitable que recrea los paisajes bucólicos pastoriles. La mayor parte de sus composiciones se tratan al tema amoroso, pero no la parte medievalista o tradicional, ¿no?, de la lengua castellana del romance, sino un concepto lírico, abstracto, el ideal de belleza, ¿no?, la creación artística. Su obra se compone de sonetos, canciones, elegías y 3 admirables égolas donde sobresale Salicio y Némoros, ¿no? Por ejemplo, tenemos oh dulces prendas, ¿no?, por mí mal halladas, dulces y alegres cuando Dios quería, eso es soneto 10, por ejemplo, ¿no?, de la obra de Garcilaso. Juntas estáis en la memoria mía, y con ella en mi muerte conjuradas. ¿Quién me dijera, cuando en las pasadas horas en tanto bien por vos me veía, con mis habilidades de ser en algún día con tan grave dolor representadas? Pues en una hora junto me llevaste todo el bien que por término me diste. Llevadme junto el mal que me dejaste, si no sospecharé que me pusiste en tantos bienes porque deseaste verme morir entre memorias tristes, ¿no? Otra es la égloga 1, ¿no?, de Salicio Nemoroso. El dulce lamentar de 2 pastores, Salicio juntamente y Nemoroso. He de contar sus quejas imitando, cuyas ovejas al cantar sabroso estaban muy atentas los amores de pacer olvidadas escuchando. Salicio, oh más dura que mármol a mis quejas, y al encendido fuego en que me quemo, más helada que la latea. Estoy muriendo, y aún la vida temo, témola con razón, pues tú me dejas, que no hay sin ti el vivir para que sea. Vergüenza y que me vea, ninguno en tal estado, de ti desamparado, y de mí yo me corro ahora. De un alma te desdeñas ser señora, donde siempre moraste no pudiendo salir de ella, salir una hora. Salid sin duelo, lágrimas corren. El término égloga ya viene del griego eklogé, que significa pieza escogida, ¿no?, en el sentido de canción notable. Eklogé significó entre griegos y romanos conjunto o reunión, y hacía referencia a unas pequeñas composiciones poéticas. En la tradición literaria ha pasado a designar un género lírico de carácter bucólico y extensión variable, que trata el tema amoroso a través de un aparente diálogo entre pastores en un marco convencional de naturaleza idealizada. O sea, trató de hablar de amor,
trató de hablar de amor, ¿ok? O habló de amor, mejor dicho, pero utilizando figuras retóricas, ¿ok? O sea, no siendo tan, en este caso, no siendo tan directo, sino en este caso recreando esas ideas, ¿no? Es como que una, ¿no? Entonces, es una figura en el cual Garcilaso intentó darle, o sea, hablar, pero en este caso con simbolismo, ¿ok? Para que de alguna manera su mensaje pudiera calar de otra, ¿no? Con otra, con otra, se puede decir, estructura literaria, ¿ok? Entonces, ahora que hemos un poquito, ¿no? Hemos hablado de lo que fue Garcilaso de la Vega, vamos a ver en este caso, bueno, no puedo tratar de con lo que pueda, porque realmente está un poquito complicado el Zoom ahora. Ya, vamos a ver un poquito de la edad de la edad de oro española, ¿ok? Vamos a ver. Ya, entonces, vamos a ver un poquito para poner más en contexto sobre en este caso el movimiento en el cual se desarrolló, en este caso, Garcilaso de la Vega. Eso está mejor. Del siglo de oro. Pero antes tenemos que entender qué es el siglo de oro. Pues fue un periodo histórico de florecimiento de la literatura y el arte. Como veremos, se dará un gran desarrollo entre los tres géneros literarios: el género narrativo prosa, el género lírico o lírica y el género dramático o teatro. Bien, el siglo de oro va a abarcar desde el Renacimiento al Barroco. Voy a hacer antes un pequeño repaso del periodo del Renacimiento, por si os habéis olvidado. Pero acordaos que tenéis mi otro vídeo con toda la información completa, contexto histórico, cultural, social, ¿vale? Literario, del Renacimiento, ¿vale? Tenéis aquí el enlace a mi otro vídeo. Bien, pues el Renacimiento, recordad, se dividía en dos partes. La primera mitad bajo el reinado de Carlos I de España y de Alemania, y la segunda mitad con Felipe II. Bien, en la primera mitad se caracterizará sobre todo por ese florecimiento del arte y la literatura, en el que, gracias a que España se abre a otros países, veremos que se dará, ¿no?, este enorme desarrollo. Sobre todo nos llegará a España la influencia de Italia, que acordaos que fue tan importante, con autores como Dante o Petrarca, que influirá en poetas como Garcilaso. Bien, también será importante en esta primera etapa el concepto de antropocentrismo, que acordad que todo giraba en torno al hombre. Bien, pues frente a esta etapa de florecimiento, tenemos esta segunda etapa en la que vemos que España se cierra al resto de países, al resto de Europa. ¿Por qué? Porque se está dando aquí en este momento, con Felipe II, el desarrollo, ¿no?, la difusión del protestantismo. Entonces, como España era principal defensor del catolicismo, de la religión cristiana como única y verdadera, ¿no?, pues para protegerse del protestantismo se cerrará a otros países. Bien, pues como hemos dicho, el siglo de oro, formado por el Renacimiento, que ya hemos hecho este pequeño repaso, y el Barroco. Bien, en el Barroco, los tres principales reyes van a ser estos que veis aquí. Se les van a denominar Austrias menores. Austrias porque pertenecían a la Casa de Austria, ¿vale? Y menores porque frente a Carlos I y Felipe II, que también eran de la Casa de Austria, mientras que estos habían gobernado en esta época, ¿no?, de gran esplendor, vamos a ver que en el Barroco este gran imperio se va a comenzar a desmoronar, de ahí que se llamen Austrias menores. Bien, pues estos tres reyes son Felipe III, Felipe IV y Carlos II el Hechizado. Que me podéis preguntar, oye, profe, ¿por qué se llama el Hechizado? Pues bien, porque desde su nacimiento fue un rey de constitución débil y enfermiza, seguramente por acordaros, como los reyes se casaban entre ellos, ¿no?, entre familiares,
pues evidentemente serían propensos, ¿no? Más propensos que el resto de la población a padecer enfermedades propias, ¿no? de la consanguinidad. Bien, otro dato interesante sobre estos monarcas. En ellos va a destacar una figura muy importante que es la del valido. Valido, privado favorito, era el hombre de confianza del rey. En ellos eran sobre los que el rey iba a dejar a cargo del gobierno, de los asuntos del gobierno, y sobre el que iba a recaer casi todo el poder real. Es decir, que vamos a ver que estos reyes no van a gobernar propiamente dicho, sino que van a dejar ese cargo, ese poder a sus validos privados o favoritos. En el caso de Felipe III será el duque de Lerma, Felipe IV el famosísimo conde Dulce de Olivares, y en Carlos II sí que tendrá un válido, pero luego con él surgirá la figura del primer ministro. ¿En qué se diferencia el primer ministro del válido? Pues bien, el primer ministro es un personaje impuesto por el rey, pero que no gozaba de su confianza. Acordaos que hemos dicho que el válido sí que era un hombre de confianza, amigo del rey, pero el primer ministro no. Y además no solo no va a gozar de su confianza, sino que además este hombre será apoyado por parte de la nobleza. ¿Vale? Acordaos de estas disputas, ¿no? de poder entre los nobles y los reyes. Bien, pues en el barroco, en el gobierno bajo, ¿no? el reinado de estos reyes, ¿qué va a pasar? Pues va a ser una época de grandes guerras, como la guerra de los 30 años. También va a estar asolado el país por enfermedades, por plagas que van a afectar a las cosechas y que harán que serán malas. Y todo esto que hará, pues que sean, ¿no? largos años de penurias económicas, lo que creará un descontento social y la sensación de que el imperio español se está desmoronando. ¿Por qué decimos que este imperio español se está desmoronando? Pues por todo lo que hemos dicho, ¿no? Pues estas penurias, estos hechos que lo que hacen es que la gente deje de asumir que ese maravilloso imperio que había sido en el Renacimiento, ¿vale? Porque en el Renacimiento se decía que el imperio español era ese imperio donde nunca se ponía el sol. ¿Por qué? Porque España tenía territorios distribuidos por todo el mundo. Es decir, España dominaba gran parte del territorio, ¿no? de este planeta. Entonces, de ahí que no, que el imperio donde nunca se ponía el sol. Pero ¿qué pasa en el barroco? Que por todos estos frentes a los que tiene que afrontar la monarquía, ¿no? Esta política, el descontento social, las deudas también que tenía el propio país. A todo esto no podía hacer frente, de ahí que en nuestro territorio, ¿no? este poder nuestro se vaya desmoronando y la sociedad se esté dando cuenta de que no todo es tan bonito como parecía. Pues bien, esto en cuanto a este primer apartado. Vamos con el segundo. Es sobre el barroco. El propio término de barroco, pues va a hacer referencia, barroco, a una palabra en portugués, barroco, que significa perla irregular. ¿Con qué quiero que os quedéis? Pues el Renacimiento, imaginaos esta perla brillante, maravillosa, perfecta. Pues el barroco va a ser esa perla irregular, con deformidades, ¿no? Con pequeñas manchas. ¿Por qué? Porque mientras en el Renacimiento teníamos, ¿no? ese amor por los moldes clásicos, por los ideales, el barroco se va a alejar, va a abandonarlos. Vamos a ver mejor a través de esta pintura. Bien, aquí tenéis dos, ¿de acuerdo? De Botticelli a la izquierda y de Caravaggio a la derecha. Bien, la de la izquierda representa el Renacimiento y la de la derecha el barroco. Pues bien, a vuestra izquierda tenemos el Renacimiento, la idea de que todo gira en torno al hombre, ¿no? El antropocentrismo. Ya hemos dejado atrás la Edad Media con el teocentrismo, que todo gira en torno a Dios. Entonces, en el Renacimiento todo gira en torno al hombre, es la época de vitalidad, de idealismo, en el que vemos esa naturaleza muy perfecta que nos contaba Garcilaso en sus poemas, del prado verde, de hierba muy clara, transparente. También en el Renacimiento es donde veremos ese amor por la antigüedad clásica, ¿no? por los mitos griegos y romanos, como vemos en esta pintura, ¿no? del nacimiento de Venus de Botticelli, en el que pues, está narrando, ¿no? cómo nació Venus, que está en la mitología latina, ¿no? y a su vez Afrodita, que sería de la griega. Bien, pues frente a todo esto que representa el Renacimiento, la izquierda, ¿qué pasa en el barroco, que es la derecha? Pues vamos a ver que es una época que estamos viviendo de contrastes, del claroscuro, como veis en esta pintura. ¿Qué va a pasar aquí? Pues que el hombre pierde la fe en la naturaleza, en la razón. ¿Os acordáis? En el Renacimiento habíamos dicho, ¿no?, que es cuando empiezan a surgir esas nuevas teorías científicas, como la teoría heliocéntrica, en la que defendía, ¿no?, que el Sol era el centro y no
no la tierra, como había estado diciendo tantos siglos la Iglesia. Entonces, el barroco, la ciencia seguirá en esa búsqueda de la verdad, y el arte, por otro lado, como ve que se le está desmoronando, ¿no? Todo lo que había depositado, su fe, la razón, el hombre, se comienza a desmoronar, pues huye hacia lo imaginario, lo infinito. De ahí que en el barroco veamos esos efectos ópticos, el juego, la ilusión, y como podéis ver, ¿no? En esta pintura con esas manos en escorzo. Bien, ¿qué le pasará al arte? Pues el arte estará al servicio del poder, es decir, de los dos poderes principales, el rey y la iglesia. ¿Cuál va a ser el mensaje que quiera transmitir la iglesia con el arte? Pues que el catolicismo es la religión, que la iglesia es una, ¿no? Es muy poderosa, y de que la única religión verdadera es la católica cristiana. Y los reyes, por otra parte, ¿qué defenderán? Pues que han sido escogidos por Dios, ¿no? Y que son totalmente indiscutibles. Este de la iglesia lo podéis ver en esta escultura, ¿sí? Y por ejemplo, con la pintura de esta pintura de Caravaggio, de la infidelidad de Santo Tomás, ¿no? Está tocando las llagas de Cristo. Y aquí tenemos el famoso retrato ecuestre del conde Duque de Olivares. ¿Os suena? Exacto, es el válido de Felipe IV, que hemos dicho, ¿no? Uno de que sería uno de los hombres más poderosos de la época. ¿De acuerdo? Como veis, entonces el arte al servicio tanto de la iglesia como de los reyes. ¿Pero qué otras pinturas veis aquí? Pues efectivamente, no solo será para esos mensajes, sino que también tenemos el gusto por las escenas cortesanas, de la vida cotidiana también, como veis aquí, en las pinturas de Velázquez, la vieja friendo huevos. ¿Qué veis aquí en esta pintura? Y las que vamos a ver, pues ese realismo, esa crudeza, esa dureza. Si os acordáis, en el Renacimiento, las pinturas que vimos, ¿no? Eran mujeres bellas, perfectas, al igual que el hombre. Aquí vamos a ver ese realismo crudo, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a ver que en el barroco hay una visión pesimista. La vida será entendido como un camino hacia la muerte. ¿Esto os suena de algo? Claro, la Edad Media. No habíamos dicho que en la Edad Media, no, los pobres campesinos, el único consuelo que tenían es que ellos sabían que al morir iban a ir al cielo y ahí es donde iban a ser verdaderamente felices. Pues aquí en el barroco pasa lo mismo. Por lo que os he dicho, es que hay que entender la literatura como un péndulo, tiene un movimiento pendular, ¿de acuerdo? En el que el periodo anterior se contrapone. Entonces, en el barroco vamos a ver de nuevo, ¿no? Esta vida entendida como el camino hacia la muerte, que la vida pues entendida como esa senda que nos lleva de forma irremediable hacia la muerte, en el que el mundo es un engaño, una mentira, como os he explicado en las pinturas, ¿no? No hacían estos efectos ópticos, este juego, esta ilusión. Pues claro, porque para ellos estos muros que hemos dicho, ¿no? Donde el hombre creía, había puesto sus pensamientos, su fe, se está comenzando a derrumbar. Entonces, para él ya el mundo es todo un engaño, una ilusión, una mentira. Además, esto se verá, ¿no? Exacerbado por la decadencia que está sufriendo la sociedad, que está viviendo esa época de enfermedades, de plagas, de guerras, ¿no? Que hacen que merme la población. Entonces, su única vía de escape, como veremos más adelante, será el teatro. Será el teatro les proporciona esa huida de la realidad a otros mundos, a otras épocas que han sido mejores. Bien, pues vamos a pasar al último punto. Bien, en este tercer punto, ¿qué es lo que os quiero comentar? ¿Qué es lo que quiero que se os quede? Pues que a pesar de ser una época, ¿no? Este barroco, marcada por el pesimismo, por la negatividad, por las guerras, por la penuria económica y el descontento social, será, de forma irónica, una época de enorme esplendor, una de las más importantes y más brillantes de nuestra literatura. En ella tendremos autores como escritores, poetas y dramaturgos, como los que veis aquí: Miguel de Cervantes Saavedra, Lope de Vega, de Francisco de Quevedo y Villegas, Luis de Góngora de Argote, Pedro Calderón de la Barca, Lucho de Molina, es decir, auténticos autores genios, con lo cual, como podéis ver, incluso en las épocas más oscuras siempre hay luz. Bien, pues nada, finalizar esta presentación diciendo que este siglo de oro es una de mis épocas literarias favoritas, así que sin duda esperad mucho más contenido de esta época en mi canal. Espero que os haya gustado. Ya, entonces, en este caso podemos ver
ya, de que el siglo de oro pues representa, como les decía, el paso de la edad medieval a, en ese caso, al renacentismo. Pero también el renacentismo solamente tiene un periodo, del cual en este caso le sucede el periodo barroco, que es una vuelta a la Edad Media, o sea, es como un periodo cíclico, ¿no? De vueltas y vueltas, en este caso, primero a una etapa greco-latina y posteriormente, en este caso, pasaría a una etapa ya más recordando en este caso a la Edad Media, ¿no? Pero con otros agregados, ¿no? Normalmente siempre, bueno, si en algún momento llegamos a repasar el periodo barroco, ya siempre hay que ver de que es un periodo donde aquí es la abundancia de los elementos. No solamente hablamos en la parte de literatura, sino en general. Las artes están conectadas con la literatura, son afines. Entonces, las características que puede haber en la literatura es, ¿cómo se llama? Se puede ver o se puede, en este caso, corroborar en las demás artes, ¿ok? Claro, cada una expresadas en sus propios elementos, ¿ok? Entonces, eso es lo que para el día de hoy, literatura medieval y renacimiento. ¿Ok? Para el día jueves no se olviden preparar sus exposiciones que son en vivo, ¿ok? Y en este caso les dejaré en un momento más la práctica. Como les digo, yo tomo la práctica si es que no me exponen muchas personas. Si me exponen todos, la práctica ya no se toma. ¿Listo? Hasta el día jueves. Chao, chao.